Hey, ¿qué tal? Les mando un saludo a todos, amigos. Mi nombre es Miriam Marlene Salazar Romero. Yo soy alumna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En esta ocasión yo estoy tratando de acreditar una materia de la carrera de Sociología que se llama Sociología Interpretativa. Yo la cursé con el profesor Carlos Rojas, que igual da clases en la facultad. Bueno, ahora que he dado mis datos generales, quiero entrar a mi introducción del tema, que viene siendo yo lo voy a hablar sobre la posmodernidad. En esta ocasión yo voy a tocar 3 autores que son los que me van a apoyar a justificar mi idea sobre el sujeto dentro de las redes sociales. Es el blog y cómo los videos son los testigos de los hechos cotidianos, volviéndolos una herramienta social. Ok, nuestros 3 autores que vamos a utilizar para hablar sobre la posmodernidad y la vida cotidiana es, número 1, Michel Maffesoli. Michel Maffesoli es un sociólogo francés. A él es el que se le tilda, sobre todo, este nuevo concepto de vida cotidiana. En él habla sobre el sujeto, lo aborda y le da este estudio sobre 3 fundamentos del sujeto o identidades. Una es la identidad del sujeto individual o la subjetiva. La segunda es cómo de su ego se traspasa a la colectividad, a su contexto, se empieza a relacionar con su contexto social. Y la tercera es cómo se dilucida el sujeto entre estas 2 identidades, quedando sin identidad. Es muy interesante hablar sobre Maffesoli y luego voy a agregar una cita sobre él con una imagen de vida cotidiana. Nuestro segundo autor que vamos a utilizar para la posmodernidad es Jean Baudelaire. Igual es un sociólogo francés y también habla del acontecimiental, el sujeto como un acontecimiento. Ya no habla tanto sobre el sujeto, sino habla de los valores y las estructuras que van fundando esta nueva forma de ver al sujeto en la posmodernidad. Algo muy importante de Baudelaire es que habla del tiempo, la temporalidad del sujeto, que la historia queda a un lado y que en realidad lo único que nos importa es la inmediatez de los sucesos del sujeto, dejando al sujeto detrás de una moral, detrás de todos esos hechos cotidianos, y él rescata y reivindica esa vida de los acontecimientos y lo virtual. Y por último abarcaremos a nuestro tercer autor, que es Gigis Lipovetsky. Lipovetsky nos habla sobre la abolición de lo trágico en la sociedad. Como ya habíamos notado, siempre estamos llevados por un fin que es trágico, que es malo o que hace sacrificar al humano por llegar a esa meta y tener lo inalcanzable. Bueno, pues Lipovetsky traduce toda esta secuencia como el sujeto igual a consumirse a sí mismo. ¿Cómo es este proceso? Mediante este narcisismo en el que el humano se le inyecta de una manera trágica el tener que ser un ser humano ideal con ciertas ideologías, con ciertas apariencias, con ciertos etcétera, 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 Lipovetsky lo ve y lo encapsula todo como una sociología narcisista. Ahora vamos a pasar a los ejemplos de los autores de la posmodernidad. Voy a leer una cita de Maffesoli, Michel Maffesoli, de este sociólogo francés, en el instante de lo eterno. Él nos habla de estos nuevos valores que se van a fundar en esta sociedad moderna. Habla del sentimiento de lo trágico de la vida cotidiana y voy a dar una cita del instante de lo eterno que dice así: el cuerpo individual como destino, el espacio en que vivimos como destino, la situación social como destino, etc. Destino al que debemos acomodarnos más que historia que podemos amaestrar y dominar. Todo ello vuelve a dar sentido a la dimensión colectiva de la existencia y conduce al individuo a perderse en el cuerpo social.
Son numerosos los ejemplos en este sentido. Todas las aglomeraciones deportivas, musicales, religiosas, sobre las que llamé la atención, acentúan la fusión hasta la confusión social. Verdaderos caldos de cultivo en sus efervescencias, donde hay que buscar las especificidades del instinto social postmoderno. El sujeto, como fue el caso en la historia, ya no es dueño de sí en todo lugar y en todo tiempo. La explotación de la naturaleza, la de su propio cuerpo como la de la naturaleza circundante, ya no es el único valor reconocido. Hay un aire de gasto en la atmósfera de la época. Y lo podemos ver en este video, en donde nosotros podemos observar esto trágico y esta transgiversación del sujeto difundido dentro de esta búsqueda del colectivo o de la tribu urbana. La mayoría, el grueso de la actividad delictiva pandillera está en la adolescencia. Además tenemos que entender que este tipo de acciones dentro de la pandilla es reconocida, es un hecho positivo. La violencia está reconocida como un valor, como lo he dicho antes. Como vemos, el chavito mejor. Pues ha entrado a este mundo de efervescencia social en donde pues él busca la necesidad de difuminarse dentro de este colectivo social, como bien nos habla Maffesoli en La Era del Vacío, página 155, la enfatiza. Nuestro siguiente autor de la posmodernidad es Jean Baudelaire. Este también es un sociólogo francés y en El Pacto de Lucidez e Inteligencia del Mal, en esta obra, en su capítulo de lo virtual y lo acontecimental, Baudelaire aborda lo que es la realidad virtual, que es la que ahora estamos viviendo todos y la que estamos reproduciendo. Habla de un fundamento de este orden, con un orden moral de esta sociedad moderna. Habla de una cultura de masas, pero sobre todo tiene una frase muy específica que es: la realidad virtual que descansa en la desregularización del principio mismo de la realidad. Esta desregularización es este cambio del sujeto, que también Maffesoli lo comenta, en donde el sujeto se pierde en toda esta transgiversación de lo moral, los valores, la verdad, y se supone que Baudelaire más se encara ante este imaginario que nos hacen creer con esta realidad virtual. En su cita de la página 126 nos dice así: basta con concentrarlo todo en la actualidad inmediata, acentuando la simultaneidad de todas las redes y todos los puntos del planeta, para reducir el tiempo a su elemento simple, el más pequeño, el instante, que ya ni siquiera es un instante presente, sino que encarna a la realidad absoluta del tiempo en su abstracción total. El instante prevalece así contra la irrupción de cualquier acontecimiento y contra la eventualidad de la muerte. Eso es en su página 120. En su página 128 nos dice así: si había un sujeto de la historia, un sujeto del saber, un sujeto del poder, todo esto desapareció en la supresión del tiempo real. Esto es el consumismo de sí mismo, pero sin el sujeto, sino este fenómeno que él llama acontecimiento. Y lo vamos a poder checar en este video, que es muy chusco, pero que nos habla directamente de esa realidad del acontecimiento, el tiempo, lo nuevo como lo que más se vende y el consumo, pero que al final de cuentas el sujeto queda simplemente dilucidado. Ha sufrido la fuerza y la inclemencia del agua. Hasta hace algunos días atrás, estas calles, a esta hora, cuando ya empieza a caer la tarde, este barrio tenía su movimiento habitual. Volvían los chicos de la escuela, la gente salía a hacer sus compras o regresaba ya para comenzar sus tareas diarias en cada una de estas casas, que hoy solamente han quedado con las defensas en sus puertas porque están totalmente deshabitadas. Pero tenemos aquí a este señor que ha decidido quedarse en su casa por miedo seguramente a los saqueos y los robos. ¿No, señor? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bueno, sabemos la situación que ha pasado la gente de Colonia Dora. Usted ha decidido quedarse en su casa.
último autor viene siendo Gilles Lipovetsky. Lipovetsky en la era del vacío es muy sintetizado lo que nos habla acerca de las sociedades posmodernas en las que él abarca el narcisismo apático. Habla también de una cultura de masas, pero sobre todo de la abolición de lo trágico de la vida a ese fin a alcanzar tan riguroso que es el humano de poder llegar a ser feliz. Este hiperindividualismo del que él nos habla es que en este momento la sociedad está llevada de alguna manera sistemáticamente bajo unos valores igual o unos principios con doble moral, o sea, transversados, pero que a su vez son unas tiranías del individualismo. El sujeto queda totalmente fuera de sí, no tiene ninguna individualidad y queda totalmente expuesto hacia su contexto social. En su página de empatía, en su capítulo de empatía, él nos habla así: la sociedad postmoderna es aquella en que reina la indiferencia de masas, donde domina el sentimiento de reiteración y estancamiento, en que la autonomía privada no se discute, donde lo nuevo se acoge como lo antiguo, donde se banaliza la innovación, en la que el futuro no se asimila ya a un proceso ineluctible. Y en la página 41 nos dice: el individuo postmoderno está desestabilizado, de algún modo resulta ubicuista. El postmodernismo no es más que un gestado suplementario en la escala de la personalización del individuo, dedicado al self-service, narcisista y a combinaciones Momentos, what the fuck de la vida cotidiana. Bueno, ya concluimos nuestros 3 ejemplos sobre posmodernidad. Sinceramente yo los siento muy precisos para lo que queremos entender, que a la vez también es muy sencillo, ¿no? Es estar hablando de nuestra era que estamos viviendo. Ahora yo quiero hablar sobre ya mi tema final, o sea, sobre ya la conclusión. Y esta viene, o yo puedo discernir que las redes sociales es una estructura, o existe en ella una estructura de la que depende el éxito o reposa el éxito de la posmodernidad. Siendo esta la tecnología, gracias a ella existe un desarrollo humano y va en escalafón, o sea, va subiendo, al considerarnos que pues es un desarrollo en todos los aspectos, ¿no? La tecnología permite un avance en todos los aspectos. La búsqueda de la verdad, como que es el positivismo, una de las primeras ciencias que empieza a especializarse en lo social, en esta interpretación del sujeto. Luego sigue la ciencia social, que ya es el estudio de las relaciones sociales y que esta conforma la interpretación que nosotros hacemos de nuestra realidad diferente de cada uno. Pero curiosamente, pues en lo social es el resultado de este entendimiento, esta comprensión e interpretación del mundo, es la culminación del pensamiento de nosotros mismos como humanidad. Esta historia está en su punto más sofisticado, en cuestión en que rompió un paradigma en la relación de la interacción humana, rompe un paradigma en códigos, en comunicación y en la resolución de símbolos en lo social, y cambia una capa de la superestructura en cuestión de comunicación humana. Pero nada más, en cuestión de relaciones sujeto-objeto, sujeto-exterior, e incluso, bueno, sujeto-subjetivo, no cambian en todas las capas de esta estructura de las relaciones sociales. Esta es mi conclusión. El sujeto común
como entendemos todos, es un sujeto que tiene individualidad y colectividad y esa es su identidad. Pero en cuestión de la tecnología sigue siendo esa misma fuerza de trabajo que sigue siendo implementada como sistema social, como establishment. Entonces la tecnología sirve y volvemos a la misma superestructura. No ha cambiado. Las relaciones de todas las clases sociales, pero aún clases, o sistemas que perpetúan estas clases continúa y la tecnología es una arma para ello también. La propiedad reforzada, por supuesto, y el destino como totalitaridad, es el único que tiene la mano que nos va a regir a todos. Esta es una relación premium. Este momento sofisticado del que hablo ya es el momento de las relaciones premium en las que ahora estamos, pero que de todos modos está a favor de los cánones que dentro del sistema el establishment son los que coaccionan y los que de alguna manera nos mantienen sin trépitos, vigilados, ¿no? Y la tiranía del sujeto, por supuesto, que es como les comento, Foucault habla de esta reproducción sin trépita, pero la tiranía del sujeto pues la habla Lipovetsky y definitivamente pues como vuelvo a renombrar, el sujeto es como un medio del consumo, el sujeto queda sin identidad y casi siempre la forma de utilizar el sujeto es dependiendo de los acontecimientos sociales o controles sociales para coaccionar al ser humano. Dependiendo las circunstancias es como seremos de alguna manera controlados o manipulados. De todos modos esta relación sujeto-objeto pues continúa con las mismas superestructura inamovible. Y eso es lo que pues nuestros autores nos quieren demostrar, que sí jugamos muchos roles, podemos jugar muchos roles en la historia como seres humanos, pero siempre vamos a estar dentro de una sumisión más grande, ¿no? Una superestructura aún mucho mayor. Pero bien comunicados, claro. Y bueno, pues eso es todo. Esta es mi conclusión. Yo les doy las más cordial gracias de que están viendo mi video, sobre todo usted, profe. Y pues espero sacar la mejor de las calificaciones. Y agradezco también a Luis Ochoa por la edición.